Esta es una historia sobre la degradación acelerada de la biosfera y la sociosfera. En un principio, la humanidad vivía de la pesca, la cacería y recolección de frutos. Pero hace unos 13.000 años, el hombre comenzó a cultivar la tierra, porque lo que se venía haciendo no era suficiente para alimentar la población que iba creciendo. El inicio de la agricultura se encuentra en el periodo neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, la caza y la pesca a la agricultura y la ganadería. Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada. Sus orígenes se pierden en la prehistoria y su desarrollo se gestó en varias culturas que la practicaron de forma independiente, como las que surgieron en el denominado Creciente Fértil, zona de Oriente Próximo desde Mesopotamia al Antiguo Egipto, las culturas precolombinas de América Central, la cultura desarrollada por los chinos al este de Asia, entre otros. Se produce una transición generalmente gradual desde la economía de caza y recolección de productos agrícolas. Las razones del desarrollo de la agricultura pudieron ser debidas a cambios climáticos hacia temperaturas más templadas. También pudieron deberse a la escasez de caza o alimentos de recolección, o la desertización de amplias regiones. A pesar de sus ventajas, según los antropólogos, la agricultura significó una reducción de la variedad en la dieta, creando un cambio en la evolución de la especie humana hacia individuos más vulnerables y dependientes de un enclave que de sus predecesores. La agricultura y la dedicación de las mujeres a una maternidad intensiva permitieron una mayor densidad de población que la economía de caza y recolección por la disponibilidad de alimento para un mayor número de individuos. Con la agricultura, las sociedades van sedentarizándose y la propiedad deja de ser un derecho solo sobre objetos móviles para trasladarse también a los bienes inmuebles. Se amplía la división del trabajo y surge una sociedad más compleja con actividades artesanales y comerciales especializadas. Los asentamientos agrícolas y los conflictos por la interpretación de linderos de propiedad dan origen a los primeros sistemas jurídicos y gubernamentales. La nueva situación de la mujer, recluida ahora en un espacio doméstico, la excluye de la economía y de la vida social, dando origen al patriarcado. Avances técnicos y científicos. En la prehistoria, la primera revolución tecnológica se produjo hace unos 10.000 años, en el Neolítico, cuando los seres humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios, desarrollando las primeras técnicas agrícolas. El descubrimiento clave aquí fue la agricultura. La Edad Antigua. En Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, aproximadamente en el año 3000 a.C., y en Egipto, Imhotep introduce la piedra natural en las construcciones. En esta época aparecen las ciudades-estados en Grecia y los imperios territoriales en Roma. Las aportaciones griegas fueron más científicas y filosóficas, mientras que los romanos se dedicaron más a la ingeniería, tanto civil como militar. Al final de este periodo, el desarrollo tecnológico decae. Los historiadores lo atribuyen al esclavismo. Los esclavos son mano de obra barata, por lo que no es necesario producir innovaciones que faciliten las tareas manuales y repetitivas. El descubrimiento clave en esta época fue la rueda. En la Edad Media, el Imperio Romano de Occidente cae definitivamente en el siglo V a causa de las invasiones bárbaras. Se pierde así gran parte del legado intelectual de la antigüedad. En Oriente, los árabes son herederos de la cultura clásica, que se encargarán de reintroducir en Europa. Paralelamente, desde el 2000 a.C. hasta el siglo XV en China, construyeron una sociedad floreciente que produjo un sinfín de éxitos tecnológicos. De esta época destacan los alquimistas San Alberto Magno, Ramón Lull, Roger Bacon y Jabir ibn Yahya Geber, los médicos Avicena y Averroes y el matemático Al-Karaji. En esta época aparecen muchos inventos. 3 innovaciones tecnológicas destacan sobre las demás: el papel, la imprenta y la pólvora. El descubrimiento clave en esta época fue la imprenta. La Edad Moderna es el periodo comprendido entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa. En este periodo destacan los grandes descubrimientos geográficos como el descubrimiento de América, el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Con el crecimiento de las ciudades se produjo un cambio en el sistema económico. La economía feudal dio paso a los primeros indicios del sistema capitalista. Toda esta actividad condujo a la necesidad de buscar nuevas tierras donde conseguir las materias primas, necesarias para fabricar productos. Además, significó la apertura de nuevos mercados donde venderlos. En esta época aparecen muchos inventos.
Tres innovaciones tecnológicas destacan sobre las demás: la brújula, la cartografía y las armas de fuego. El descubrimiento clave en esta época fue el galeón. Pasamos ahora a la revolución industrial y a la industrialización. La primera revolución industrial nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII con el invento de la máquina de vapor. Por primera vez, la humanidad podía realizar tareas agrícolas o industriales prescindiendo del esfuerzo de las personas o animales. Este invento propició la agricultura a gran escala y el desarrollo de las industrias. Al mejorar los medios de producción, se produjo una migración masiva del campo a las ciudades, donde estaban las fábricas, cambiando la sociedad, pues aparece la clase obrera. Los primeros trabajadores están obligados a cumplir largas jornadas de trabajo con apenas descansos y vacaciones. Esto da lugar a la aparición de los movimientos obreros, que empiezan a luchar por los derechos de los trabajadores. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como el teléfono, la bombilla, la siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, la máquina de coser y los vehículos a motor. El descubrimiento clave de esta época fue la máquina de vapor. El siglo XX hasta la actualidad. En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, nace la electrónica que propicia el surgimiento de los primeros ordenadores personales hacia 1980, nace y se desarrolla la tecnología nuclear, la medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad del ser humano, nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita. 1957, por ejemplo, el hombre llega a la Luna en 1969 y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónicas fijas y móviles, aparece el Internet en 1967 y el correo electrónico en 1971, a la vez que aparecen las World Wide Web. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs y DVDs, el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales, los electrodomésticos, entre otros. Uno de los descubrimientos clave son el PC e Internet y el GPS. El crecimiento demográfico y el impacto en el medio ambiente. A lo largo del siglo XX, la población se ha más que cuadruplicado, y aunque se ha producido un descenso en la tasa de crecimiento de la población, esta sigue aumentando en unos 80 millones cada año, por lo que puede duplicarse de nuevo en pocas décadas. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 1988 señaló las consecuencias. En muchas partes del mundo, la población crece según tasas que los recursos ambientales disponibles no pueden sostener, tasas que están sobrepasando todas las expectativas razonables de mejora en materia de vivienda, atención médica, seguridad alimentaria o suministro de energía. Alrededor de un 40% de la producción fotosintética primaria de los ecosistemas terrestres es usado por la especie humana cada año para fundamentalmente comer, obtener madera y leña, etc. Es decir, la especie humana está próxima a consumir tanto como el conjunto de las otras especies. De acuerdo con expertos en sostenibilidad, la actual población precisaría de los recursos de 3 tierras para alcanzar un nivel de vida semejante al de los países desarrollados. Puede decirse, pues, que hemos superado ya la capacidad de carga del planeta, es decir, la máxima cantidad de seres humanos que el planeta puede mantener de forma permanente. De hecho, se ha estimado que en 1,7 hectáreas la biocapacidad del planeta por cada habitante, es decir, el terreno productivo disponible para satisfacer las necesidades de cada uno de los más 6.000 millones de habitantes del planeta, mientras que en la actualidad la huella ecológica media por habitante es de 2,8 hectáreas. Incluso si consumieran en promedio mucho menos que hoy, los 9.000 millones de hombres y mujeres que poblarán la Tierra hacia el año 2050 la someterán inevitablemente a un enorme estrés. Como pudimos ver en este corto recorrido, desde la prehistoria hasta la actualidad, el hombre ha modificado el medio ambiente para satisfacer sus necesidades, mismas que al día de hoy han dejado una huella ambiental imborrable que pone en riesgo el futuro de nuevas generaciones. La degradación de la biosfera y la sociosfera es un problema que nos involucra a todos. ¿Cómo debemos asumir nuestra responsabilidad y qué debemos hacer para mitigar las inevitables consecuencias?